¿Compartiendo? Sí, está compartido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron. Bienvenidos de parte del Centro Tecnológico de Madera de Santiago del Estero al segundo webinar de construcciones con madera. Este segundo webinar tiene como objetivo abordar y discutir cuestiones normativas, reglamentarias, estructurales y de diseños de la construcción con madera y aprovechar la experiencia de los disertantes en estas cuestiones. Les queremos pedir que por favor a todos los que están, tanto sea en la sala de Zoom como en la de YouTube, que por favor se presenten, no solamente por nombre y apellido, sino que indiquen profesión, lugar en el que se encuentran, ¿sí? Cualquier información que nos permita a nosotros conocerlo. Los estamos leyendo tanto en el Zoom como en el YouTube. Y llegado el momento de las consultas o las preguntas, por favor escriban en las salas de chat que nosotros las vamos a estar siguiendo y las vamos a tomar. Quiero comentarles que el Centro Tecnológico de la Madera pertenece a la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. El Centro Tecnológico de la Madera tiene como objetivo promover el desarrollo del sector forestal industrial de la región y para ello reúne un conjunto de actividades y acciones en dos grandes ejes, uno en la construcción con madera y otro en la gestión y optimización de la producción en la industria maderera. En consecuencia, casualmente por uno de los ejes de trabajo, es que se está llevando a cabo el actual webinar. Antes de presentar a los panelistas, quería comentarles también que el Centro Tecnológico de la Madera justamente brinda servicios y brindará servicios, tanto sea en cuestiones productivas como de servicios, capacitación y asistencia técnica. Dispone de un área de aserrado, área de secado, área de carpintería y remanufactura. Ustedes en el slide en este momento están observando a las autoridades que forman parte de la universidad y de la facultad. Contamos con la presencia de nuestro decano Juan Carlos Medina y él va a hacer los saludos institucionales en este momento. Juan Carlos, por favor. Bien, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes y antes que nada, bienvenidos a todos para participar de este webinar. Me parece muy importante, nosotros hemos puesto en la conducción que hemos puesto se está desarrollando de manera óptima, están produciendo bastante trabajos, inclusive hace poco tiempo han ganado un proyecto nacional muy importante, así que yo quiero en esta oportunidad hacer pública el agradecimiento y las felicitaciones que tengo con el grupo de conducción de TEMAT, que como ustedes saben es José Luis Flaja, es el ingeniero Maximiliano Ublan y ingeniera Ana Rentería, así que felicitaciones para ellos. Y decirles que nuestro centro está comenzando cada día, está digamos, poniendo en marcha distintos sectores, con lo cual esperamos antes de fin de año poder, digamos, brindar todas las opciones que tenemos para la comunidad forestal industrial. Como decía Maximiliano, la capacitación, asesoramiento y servicios. Esas son las finalidades centrales del centro. Yo quiero decirle que este webinar tiene un tema central, que es un tema central para la estrategia del desarrollo del sector forestal industrial de Argentina, que son las construcciones con madera. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar aspectos que tienen que ver con los aspectos estéticos y con los aspectos estructurales. Así que en ese sentido, quiero agradecer muchísimo la participación del arquitecto Jorge Celano y del ingeniero Iván Etzberg, que serán quienes le darán sustancia a este encuentro. Yo espero que al finalizar hayan podido satisfacer sus intereses y sus inquietudes, y dicho esto, le doy paso a la conducción para que continúe con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Como mencionó Juan Carlos, y muchísimas gracias, quienes están colaborando con el desarrollo de estas actividades, somos la Comisión Normalizadora del Centro Tecnológico y me están acompañando en este momento quienes forman parte de esa comisión, el licenciado en Economía José Luis Flaja, que está a cargo de la coordinación general del Centro Tecnológico, la ingeniera en Industrias Forestales Ana Rentería, que está a cargo del área de capacitación y comercialización,
y que les habla en la parte de producción y servicios. Queremos aprovechar también para agradecer a las instituciones locales y nacionales que auspician los eventos que se vienen organizando desde el Centro Tecnológico, la Universidad Nacional, por supuesto la facultad a quien pertenece el Centro Tecnológico, la Cámara de la Industria Maderera de Santiago del Estero, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de Santiago del Estero, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines, el Colegio de Graduados de Ciencias Forestales de Santiago del Estero, el Consejo Profesional de la Ingeniería y la Arquitectura. En este momento está presente en la sala de Zoom el ingeniero Pérez, muchísimas gracias, Inge, y el Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero, también está presente su presidenta en la sala en este momento. Muchísimas gracias a ellos. Lami Hernández. Ahora sí, a lo que nos reunió, vamos a presentar a nuestros panelistas para poder aprovechar las presentaciones y su experiencia. La primera presentación va a estar a cargo del arquitecto Jorge Celano. Su presentación va a tratar sobre sistemas constructivos. Él es magíster en tecnología de la madera. Actualmente trabaja como jefe del Departamento de Diseño y Construcción en Madera e inspector de obras del IPRODA, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de la provincia de Misiones. Y también es docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Santa Fe, sede en Posadas. Y el ingeniero civil Iván Esbert, su presentación va a tratar sobre diseño estructural en construcciones con madera. Él es magíster en estructuras de edificación y actualmente trabaja en la consultora de la que es socio, Ingenieros Esbert y Asociados. La consultora trabaja sobre ingeniería estructural en las áreas de construcción, proyecto y cálculo estructural. Gente, como les comentaba antes, por favor vayan presentándose en las salas de chat, tanto del Zoom como del YouTube, así tenemos la oportunidad de conocerlos, saber de dónde son y a qué se dedican. Cualquier consulta que vaya surgiendo, escríbanla en el momento que les surja, nosotros la vamos a ir registrando, y terminadas las presentaciones tanto de Jorge como de Iván, pasaremos a la instancia no solo de transmitirles las preguntas, sino que se les va a habilitar los micrófonos por si quieren hacer algún comentario, agregar algo, cuestiones anecdóticas, etc. Muy bien, dejo de compartir y le doy pie a Jorge, por favor. Bien, muchas gracias, ingeniero Umbach. Paso a compartir la pantalla. ¿Estamos viendo? Sí. Bien, ¿tenemos audio bueno? Bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los participantes y muchas gracias al CETEMAT y a la Universidad Nacional de Santiago del Estero por la invitación a participar en este webinar, que es una antesala, una invitación formal a lo que será el curso de formación en los meses de agosto, que serán agosto y septiembre, ahí en el CETEMAT, Universidad Nacional de Santiago del Estero. El módulo que me toca comentarles refiere a lo que son los sistemas constructivos en madera que se desarrollan en la Argentina, principalmente, y algunos aspectos generales que se dan a nivel del globo, ¿no? Veremos puntos: la madera como material de construcción, las normas y reglamentos vigentes, los sistemas constructivos, los tipos que hay, el sistema entramado en madera, condiciones de habitabilidad y, como corolario, es una pequeña muestra de lo que hacemos en la formación en construcción en madera, tanto a nivel de colegios técnicos como en las universidades. Bueno, misionero de la Tierra Colorada y todo lo que es la Mesopotamia, tenemos una gran fuerte cultura inmigratoria de los europeos, y eso, sumado a la riqueza forestal autóctona y hoy por hoy forestal implantada, nos da la materia prima como para poder desarrollar construcciones en madera.
En las imágenes tenemos algunos ejemplos, tanto de arquitectura o construcción vernácula, como de construcción industrializada en los últimos tiempos. Arriba a la izquierda tenemos el ejemplo que es un parque temático en Puerto Iguazú, que es la Aripuca, que si bien es un complejo turístico, relata de los troncos de maderas de ley que fueron incautados por Gendarmería Nacional cuando eran los decomisos, digamos. Entonces, para darle un uso, un valor agregado hasta hace 30 años, se generó este parque temático. A la derecha tenemos una arquitectura regional, misionera, ¿sí? Que también es una parte de un complejo turístico. Y a la derecha superior tenemos el ingreso a la localidad de Ruiz de Montoya, que es una colectividad suiza, que tiene la imagen de la impronta de su arquitectura tradicional. En la parte inferior izquierda tenemos la iglesia San Jorge, que está ubicada en la ciudad de Posadas, que un estilo románico, por decirlo de alguna manera, está construida íntegramente con materiales de la provincia. Es piedra basáltica, la piedra mora nuestra, y todo lo que es la estructura de la techumbre es en madera de pino, madera laminada encolada. Después en el tramo central, yo no sé si se ve el mouse. ¿Me pueden confirmar? ¿Se ve el mouse? ¿El cursor? Sí, se ve, Jorge. Bien, bien, gracias, Iván. En la parte central tenemos unas construcciones en la ciudad del Dorado, que estos son unos galpones construidos en la década del 50. Para que tengan referencia, estamos hablando de una luz libre de 40 metros de luz libre, los arcos por 100 metros de longitud. Bueno, esto estaba construido con madera de pino paraná, tabla y clavo. Se generaban estos arcos reticulados. Y a la derecha tenemos la iglesia, esto ya en la provincia de Entre Ríos, la capilla San Francisco de Sales, también construido con madera laminada encolada. Esto ya es de tecnología actual, digamos, deberá tener unos 5 o 8 años. Y bueno, y en la parte de abajo inferior tenemos ejemplos de algunas construcciones de viviendas, y acá sí ya interviene la industria con lo que es la prefabricación y la industrialización, es decir, la producción masiva de sistemas de viviendas, sistemas constructivos. Entonces, como para ver un poco la diversidad, tanto a nivel de producción como de los recursos madereros que hay en la región. Hablar de construcción en madera, necesariamente tenemos que hacer referencia a qué tipo de recurso tenemos. En la Argentina tenemos los bosques autóctonos, con todas sus especies nativas, en la cual tiene un uso, una explotación hoy por hoy regulado, es decir, se mide la cantidad de madera que se extrae para mantener y preservar lo que son los bosques nativos. Aproximadamente 32 millones de hectáreas. ¿Y qué tipo de construcciones se realizan con estas maderas que se extraen de esos bosques? Son construcciones tradicionales y construcción autóctona, es decir, en pequeña escala. Sin embargo, ya los bosques implantados, que son básicamente especies exóticas, es decir, que son foráneas de nuestro país, se trajeron de otros lugares y se realizó la forestación, tiene un uso industrial. Estamos hablando de un volumen aproximado de 1.340.000 hectáreas. Este tipo de bosque, por ser de forestación intensiva, tiene un uso para la construcción industrializada, estandarizada, es decir, una construcción masiva. ¿Qué especies tenemos en estos bosques implantados? Básicamente tenemos los pinos resinosos, Taedealiotis, el eucalipto grandis y la araucaria angustifolia, que se concentran en el 80% en lo que es la Mesopotamia, la Argentina, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Luego le sigue el álamo o Populus deltoides, que está en la zona del nordelta de Buenos Aires, y algo del pino ponderosa, que está en la Nor Patagonia. Estas 5 especies madereras, 5 especies de madera implantadas, son las que figuran hoy por hoy en los reglamentos, en las normas IRAS y en los reglamentos de estructuras. Es decir, son maderas que están estudiadas en su comportamiento mecánico estructural para garantizar las propiedades
mecánicas de ese material. ¿Por qué se traen esas especies foráneas al país y se plantan con esta especie? Justamente porque las bondades de nuestro clima, nuestro suelo, favorecen un crecimiento rápido, con un desarrollo del tronco bastante recto y homogéneo. Estamos hablando en tiempo entre 15 y 20 años que estamos haciendo un ciclo de rotación de las florestaciones, mientras que para los bosques nativos estamos hablando de 30, 50 años y difícil de la rotación. Acá tenemos unas imágenes de las especies: el Pinotaeda, la Araucaria angustifolia o el Eucalipto grandis. Con ese recurso maderero tenemos que procesarlo. Así tenemos el parque industrial en la Argentina, con una distribución también concentrada básicamente en todo lo que es la Mesopotamia y el norte de Buenos Aires, en donde principalmente tenemos aserraderos y las industrias papeleras, que son las que más consumo de rollos o madera tienen, demandan, ¿sí? Dentro de este parque industrial de la Argentina, proveen de distintos productos para uso en la construcción. El más básico de todos es la madera serrada, que hoy por hoy está bajo normas para estas especies que hemos mencionado: pino, eucalipto, araucaria, ponderosa y árbol. Asimismo, también tenemos las maderas laminadas encoladas, que son productos salidos de la industria. Los tableros multilaminados, tableros de astillas, tableros de MDF o HDF. Todos estos que están acá nombrados son los que se producen hoy actualmente en la Argentina. Luego hay otros productos que no se producen en la Argentina, pero que son de uso en la construcción y de uso estructural, como son los tableros OSB que se producen en Chile y en Brasil, los CLT, los tableros PSL y LBL. Hoy por hoy hay una aserradera, una fábrica en Santa Fe que está produciendo CLT de manera experimental, por llamar de una manera, y están tratando de ver para la certificación de ese producto. Bueno, con todos estos productos, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos ejemplos de construcciones a escala reducida. En este caso es un juzgado de paz íntegramente construido con madera serrada. Es la primera línea de producción. Luego abajo tenemos un puesto turístico en la costa atlántica. Acá se integra lo que es madera serrada con madera laminada encolada y los tableros multilaminados. Y bueno, y este que está acá abajo es una estructura de arco de madera laminada encolada en la ciudad de El Dorado, Misiones. Y el cielo raso, bueno, productos de madera serrada, en este caso machín. Desde el punto de vista de la normativa de documentación técnica y de vigencia legal actual en la Argentina, tenemos lo que son normas, reglamentos y documentos. El objetivo es diferenciar las normas de los reglamentos, manuales y guías para interpretar cuál es el alcance técnico y legal. Así vamos a tener y diferenciar los distintos documentos técnicos, como ser las normas IRAM, que hacen referencia a la tecnología de la madera, a un producto o a un servicio. Los reglamentos IRSO, que hacen referencia a la metodología de cálculo. Los manuales referidos a las construcciones de madera, que este es el último manual que salió a través de la Nación. Los pliegos técnicos referidos a las condiciones de habitabilidad, es decir, las condiciones hidrotérmicas que tienen que cumplir, acústica, etc. Y los códigos de edificación en los distintos municipios. Y este último, de los distintos municipios, es de suma importancia, dado que los códigos de edificación de cada municipio son los que regulan la actividad en la obra privada. Es decir, todos los anteriores, los manuales de construcción, rigen lo que es para la obra pública, y los códigos de edificación del municipio son los que trazan la línea como para la obra privada. Hoy por hoy, la actualidad en la Argentina son pocos los municipios que se han incorporado al nuevo reglamento y al manual de construcción en madera, que favorece a la construcción de madera como sistema de construcción tradicional.
Tal es así que son, acá en la ciudad de Posadas Misiones, se está trabajando como para que se lo pueda llegar a incorporar. Dentro de los sistemas constructivos en madera, veremos que hay distintas clasificaciones en los sistemas constructivos, ya sean por su grado de desarrollo tecnológico, por el tipo de material que se emplea o por la forma de utilizar esos materiales. Veremos ya en el curso que hagamos en agosto y entraremos más en profundidad en cada uno de estos temas. Diferenciar la construcción en seco, prefabricación e industrialización, que son temas similares, pero que conllevan una logística diferente. Y la modulación como herramienta de diseño y producción. Es decir, hablar de madera con respecto a lo que es la construcción tradicional húmeda de mampostería. Hablar de madera es hablar del lenguaje maderero, de las dimensiones del pie, de la pulgada, y en consecuencia de ahí deriva la modulación de la construcción en madera. Acá tenemos, por ejemplo, distintos ejemplos de un elemento industrializado, que es un elemento estructural, que son bloques de madera que se producen en industria, pero que, llegado a la hora de la construcción, se lo realiza in situ. Es decir, es un mampuesto en madera. Este otro sistema constructivo es un sistema industrializado de grandes paneles que se realiza el montaje en obra. Y este otro sistema es un sistema de madera cerrada, que se produce en aserradero y se hace el montaje en obra. Si tuviéramos que clasificar a los sistemas constructivos como para poder analizar su grado de prefabricación o construcción, tenemos 5 grandes grupos. El sistema tradicional de tronco, poste viga, sistema entramado, paneles y los sistemas alternativos. El sistema tronco o longhorn son los sistemas tradicionales que se utilizaban ya devenidos lo que es Europa, el norte. Luego tenemos los sistemas de poste viga con diferentes alternativas, vinculación entre el montante y la viga, o los travesaños. Esto básicamente se utiliza para las construcciones en altura o construcciones de grandes dimensiones. El sistema de entramado ligero, devenido de lo que es el balloon frame o el sistema plataforma de origen de Estados Unidos, que es el sistema que está en vigencia ahora en Argentina como sistema tradicional, que es tanto apto para hacer construcción en planta baja, 1, 2 pisos, 3, hasta 4 pisos, es lo que se prevé hasta ahora. Los sistemas de paneles, que pueden ser pequeños paneles, grandes paneles o módulos tridimensionales, es decir, bloques completos. Y los sistemas alternativos, que pueden ser, como en este caso acá abajo, bloques de madera maciza, ladrillos, o placas rígidas CLT, que son lo que actualmente está en boga a nivel Europa o también en Brasil, para grandes construcciones en altura y de grandes dimensiones. Hay algunos casos, ejemplos que se están desarrollando acá ya en Argentina y en Chile y en Uruguay. ¿Qué es lo importante de estos sistemas que nos permiten obtener distintos tipos de construcciones? Hoy por hoy todos estos sistemas se pueden utilizar dentro de la Argentina y en lo que es el sistema entramado ligero pasó a ser, a través de la resolución de la Nación, resolución 3E/2018, pasó a ser construcción tradicional. Es decir, respetando lo que vamos a ver ahora a través de un manual, respetando todas las especificaciones técnicas, un propietario junto con su profesional a cargo pueden diseñar una construcción y con estas especificaciones pueden presentar en cualquier municipio y le tienen que dar el visto bueno como para la construcción en madera. No así para los otros casos. Tal es así que si uno quiere utilizar los sistemas tronco, poste viga, sistemas panelizados o alternativos ladrillos o placas, deben gestionar lo que es el CAT, un certificado de aptitud técnica que hoy por hoy, para las obras
de financiamiento de la nación o financiamientos provinciales, es decir, financiamiento por parte del Estado, se debe presentar este certificado de aptitud técnica, que garantiza las condiciones técnicas tanto estructurales como de habitabilidad para la construcción. Dentro del sistema de entramado liviano madera, que es lo que vamos a desarrollar en profundidad, y que es de vigencia legal en la Argentina como construcción tradicional, en el sistema devenido de lo que era de Estados Unidos, el sistema balloon frame, o sistema americano, que luego evolucionó al sistema plataforma, que son una variante de la otra. Básicamente, ¿qué está compuesto? Está compuesto por un sistema de montantes y travesaños, estos son elementos barras, ¿sí? Montantes, y las diagonales, que son elementos rigidizadores. Eventualmente, para no tener diagonales, también se pueden colocar placas rigidizadoras. Este sistema de entramado, el elemento unión principal es el clavo. ¿Cuál es la característica del sistema de entramado liviano? Que todo el panel, toda la pared, pasa a ser un sistema portante. Es decir, prácticamente no se tienen luces libres o puntuales, que para ese, en ese caso, estaríamos en el caso de los sistemas poste viga. Nosotros acá estamos utilizando todo el perímetro como sistema portante. Las luces a cubrir son relativamente pequeñas, si bien pueden hacerse algunas excepciones, pero son más de uso doméstico, residencial o de oficina. Es decir, no vamos a utilizar un sistema de entramado como para hacer un gran depósito o un gran edificio. Luego, todas las cargas del techo y el entrepiso, todas se transmiten por el sistema de perímetros del perímetro, de los bastidores, tanto el entrepiso como la fundación. ¿Cuáles son los elementos básicos para la construcción del sistema de entramado? El elemento básico es el parante de sección mínima de 2 por 4 pulgadas, en la cual va entrelazado con parantes y travesaños, que pueden ser el mínimo 2 por 4, también van 2 por 6, 8, 2 por 10, o combinación de ellos. Para poder vincular cada uno de estos parantes se utilizan las placas rigidizadoras, que en este caso son placas USB o multilaminado compensado. Todas estas piezas, ya sean los bastidores o las placas rigidizadoras, vienen moduladas por pie, pulgadas y en pie. Ya sean los bastidores vienen por largos en pie y las placas también vienen medidas en pie. Es decir, la construcción en madera viene modulada en función de esa dimensión que es el pie. 30 centímetros, 30,5 centímetros. El medio de unión para la construcción en madera es el clavo, pero esto es muy importante porque el clavo debe ser como mínimo espiralado o estriado. No se admite el clavo liso tradicional, lo que comúnmente se conoce. Puede ser clavo para colocar manual, es decir, con el martillo, o clavos con clavadora neumática. Hoy por hoy, para hacer la construcción in situ o industrializada, se utilizan lo que son las clavadoras neumáticas. También tenemos distintos tornillos de fijación para lo que son los revestimientos, para aplicar los revestimientos al sistema estructural del entramado. ¿Qué herramientas se utilizan para medir? Bueno, la cinta métrica, el metro. Hoy por hoy ya los elementos electrónicos, tenemos distanciómetro, y el elemento fundamental que debemos tener en obra de construcción de madera es un hidrómetro, es un medidor del contenido de humedad que tienen las maderas. Por acá tenemos un corte tecnológico donde se puede ver la planta alta, el sistema plataforma, que esta planta alta apoya sobre este entramado horizontal, plataforma, y luego que distribuye las cargas hacia el panel lateral exterior de la planta baja, y a su vez distribuye sobre esta vía perimetral al suelo de fundación. Y los sistemas de entramado liviano, así como tenemos esta imagen en 3D, veremos
Como hemos visto, los bastidores, las placas y los clavos son los materiales básicos de utilización para los tipos de fundaciones que se pueden llegar a construir, ya sean plateas, que son sistemas planos y rígidos, más bien aptos para topografías planas. Luego tenemos pilotines o cepos, que son para topografía bastante escarpada, como acá en la provincia de Misiones, que viene con el sistema de pilotes o cepos, es bastante práctico, o bases aisladas. El sistema de entramado horizontal puede ser sistemas continuos in situ, es decir, lo puedo construir in situ, o pueden ser sistemas de paneles prefabricados, es decir, puedo armar todo lo que es el entramado de madera y traer a la obra y colocar las placas rígidas, ya sea en el entramado horizontal de pisos o en el entramado vertical de las paredes. Y el sistema techo, la resolución de los sistemas techo, básicamente tenemos estructuras de cabreadas reticuladas, como en este caso, o los sistemas vigas y cabios, que normalmente se utilizan para tener la estructura a la vista. También se pueden utilizar paneles techos prefabricados. Ya tenemos una axonometría extraída de lo que es el reglamento CIRSOC 601, que emitió una guía para la construcción de este sistema entramado liviano. Como se pueden ver, lo que es los componentes estructurales del techo, en este caso son reticulados de madera, que apoyan sobre todo su perímetro, que son los entramados verticales, con bastidores y placas rigidizadoras, y estas que apoyan sobre todo lo que es el piso, o entrepiso de madera, por su sistema plataforma, y que luego se distribuye a lo que son las vigas de fundación de madera y a las fundaciones indirectas, son cepos de madera o pilotines. Dentro de los sistemas entramados de madera, vuelvo atrás un minutito, vale la aclaración de que el sistema está pensado inicialmente para ser de construcción in situ. ¿Qué significa esto? Armar todo lo que es el entramado de madera y colocar las placas rigidizadoras en obra, dado que tiene que realizar una envoltura completa de lo que es el perímetro y enlazar lo que serían los vértices de panel con panel y las uniones entre paneles. La unión vertical entre el panel y la fundación, y la unión vertical entre el panel y lo que es la estructura de techo. Es decir, lo que me da la continuidad en el sistema constructivo es la colocación de estas placas rígidas que unen todos los puntos superiores y laterales. Dentro del sistema entramado liviano de madera también se pueden prever como prefabricados. Para ello se construyen o se fabrican paneles modulados en fábrica que luego son llevados a la obra para su montaje. Esto requiere un estudio detallado de lo que son los medios de unión entre los paneles que constituyen los cerramientos laterales y los medios de unión que vinculan lo que es el panel de cerramiento con la estructura de los entrepisos y la estructura de techo. Estos sistemas prefabricados de paneles pueden ser por pequeños paneles, grandes paneles o módulos tridimensionales. Acá estamos viendo el ejemplo. Esto es una escuela de nivel primaria construida en el interior de la provincia de Misiones, donde la topografía es bastante escarpada y exige justamente un sistema de fundación por cepos. Visto lo que es el sistema constructivo de entramado, desde el punto de vista de la estructura y su rigidización, tenemos a continuación lo que es las condiciones de habitabilidad. ¿Qué significa esto? Que una vez que levanté todo ese esqueleto de la casa, de la construcción, debo incorporar todos los elementos que me garanticen las condiciones de habitabilidad en el interior. Es decir, las condiciones hidrófugas, la aislación térmica, la aislación acústica y un caso especial que es la protección frente al fuego.
El objetivo es generar las condiciones de habitabilidad acordes al destino del edificio, es decir, yo voy a tener determinados requisitos de aislación térmica, acústica, fuego o hidrófuga, dependiendo si son oficinas, si son viviendas o si son industrias. Para cada una de ellas deberá cumplir ciertos requisitos. Bueno, acá tenemos un detalle constructivo, lo que sería una sección del sistema entramado con su elemento estructural, los bastidores, los travesaños, y luego están los elementos de aislación interna, que pueden ser lanas, espumas, u otro elemento aislante térmico, los aislantes barreras de vapor, las barreras permeables al vapor, pero aislantes al viento y a la lluvia, y un sistema de ventilación bajo el revestimiento. Otro ejemplo de un sistema más complejo de aislaciones, estos ya son para climas más exigentes, donde tenemos tanto aislación térmica como acústica y el control de la evaporación. Las condiciones de habitabilidad. Desde el punto de vista de aislación hidrófuga y térmica, veremos que tenemos que regular lo que es la aislación respecto del agua, las condiciones térmicas y evitar entre todo ello que se produzcan las condensaciones dentro del panel. Para eso hay una norma IRAM que regula, que establece el mecanismo de cálculo, diseño y cálculo de los componentes aislantes y su secuencia de posición dentro de la estructura del panel para lograr estas condiciones hidrófuga y aislación térmica y evitar la condensación superficial o intersticial. Para eso hay un manual, una guía de cálculo, que también lo desarrolló la Nación, donde establece los requerimientos de aislación mínima para cumplir con la norma IRAM vigente. ¿Cuál es el punto clave de esto? Que cada región o cada objeto constructivo que se realiza debe estar acorde a su entorno bioambiental. Acá tenemos un mapa de la Argentina donde se especifican las distintas regiones bioambientales, por la cual rigen lo que son temperaturas, humedades, viento, etc. Para cada uno de ellos, la norma IRAM regula cuáles son las condiciones de confort mínima que deben cumplir los paneles. Por ejemplo, esta es la norma como sería el mecanismo o el procedimiento de cálculo para establecer en una situación de un panel, en su sector interior, y respecto al exterior, en una condición de verano, garantizar unas condiciones interior del ambiente que estén dentro del confort ambiental. O la condición invierno, viceversa. A diferencia de los requisitos de habitabilidad anterior, actualmente está como requisito mínimo para la construcción de viviendas sociales que se cumpla la categoría o el valor de K mínimo admisible, que es el valor de tramitancia térmica que cumpla con el clase B, es decir, pasa a ser un poco más exigente lo que se solicitaba anteriormente. Para ello, se debe regular lo que es el espesor de la aislación térmica y los espesores de las barreras de vapor y las barreras de agua y viento que se colocan del lado exterior. También desde el punto de vista de la habitabilidad, debemos controlar lo que es el ruido, es decir, la aislación acústica. Un objeto construido podemos tener ruidos tanto desde el exterior, ruidos producidos desde el interior hacia otros sectores de la casa o dentro de un mismo espacio para poder aislarlo. ¿Cómo se logra esto? A través también de la adecuada ubicación de los distintos materiales aislante acústico o fonoabsorbente. Las especificaciones y los manuales, lo que se pide hoy es que los valores de aislación acústica de una unidad habitacional a otra unidad habitacional debe ser de 48 decibeles. Y desde un ambiente a otro interno de la casa debe ser de 30 decibeles. Con estos dos parámetros se pueden diseñar
lo que son los paneles divisorios externos y los paneles divisorios internos, tanto verticales como los horizontales, entre pisos y cubiertas. Teniendo en cuenta dos fenómenos. Uno que es la aislación acústica, que es impedir el paso del ruido o de un ambiente a otro, y la absorción acústica es evitar que ese ruido interno se vuelva a propagar hacia el interior. Y dentro de condición de habitabilidad, también veremos lo que es el control o protección frente al fuego. Para tener protección frente al fuego hay que tener criterios desde el punto de vista del tipo de materiales que se van a utilizar, del diseño de la vivienda, inclusive del diseño de la implantación de esa vivienda en el conjunto, ya sea de un barrio o de las viviendas aledañas. Desde el punto de vista de protección frente al fuego, el objetivo es salvar vidas y no el de salvar bienes. Si se puede salvar los bienes, en buena hora. Pero siempre es prioridad el salvar vidas. Y esto redunda en el diseño de un tiempo que permita escapar a las personas de ese lugar donde está el incendio. Es decir, salir en el caso si es una vivienda o si es una oficina o un edificio. Es permitir el tiempo suficiente para el escape o la salida de esas personas. Para ello, se diseñan todos los paneles, ya sean internos o externos, tanto los entrepisos como los verticales, con distintas resistencias al fuego que me dan determinada tiempo de escape. Lo que se denomina con el F30, que son 30 minutos de protección contra el fuego. Y así tenemos diseños de tabiques perimetrales, es decir, tabiques externos, con un determinado diseño, y con tabiques internos también con otro determinado diseño. Acá a la izquierda tenemos un detalle constructivo que se utilizan en las construcciones de viviendas sociales que se están realizando acá en Misiones, donde hay una medianera en común, donde ambas cubiertas de las casas son continuas, pero todo el muro medianero, inclusive el muro mismo, hasta la línea de chapa, está totalmente separada. Primero por una junta de movimiento, y lo que es para evitar la línea de fuego, inclusive hasta por debajo de la chapa se cortan todos los clavadores y las hilaciones y se maciza todo con mezcla, para evitar el paso de un lado a otro. Bueno, y como para ir cerrando la presentación, un poco de lo que es la formación en construcción en madera, tanto a nivel de colegios técnicos que desarrollamos acá en Posadas, como también en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica Santa Fe, donde se inculca a los alumnos ya dentro de las materias correspondientes el conocer el material madera, sus aplicaciones y realizar un ejercicio final de año, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de conocer el material, que son las nuevas especies, o mejor dicho, las especies que están bajo reglamento y bajo normas, que son los pinos, eucaliptos, araucarias, que tenemos acá en nuestra región. Así los alumnos aprenden también a reconocer esas especies y los defectos para poder clasificarlas, y tomar el control de humedad de las maderas, realizar pequeños ensayos de carga de formación para que tengan noción de cómo trabaja la madera a distintos contenidos de humedad o dependiendo de los defectos de la madera, que reconozcan los medios de unión, que sepan calibrar lo que es las medidas de los clavos, un pequeño diseño de estructuras para que tengan conocimiento de las estructuras más simples y cómo es su mecanismo de trabajo, por ejemplo, en un reticulado, los cordones que están comprimidos, las barras comprimidas o traccionadas, y luego que esto lo aprenden en el aula, pasan a un trabajo práctico final en talleres, que hacen una escala, hacen un trabajo en conjunto, que en este caso era una cabreada de una cubierta, a escala real, donde se hace ensayo de carga de formación. Ese fue un año, y este fue otro año donde se realizó un trabajo de una pasarela peatonal, donde tenía una luz libre de 5 metros, y bueno, estaba el diseño de toda la estructura, realizaron el cálculo, y lo que es la parte constructiva en talleres, de seleccionar la madera, de trabajar con
las herramientas adecuadas, con los elementos adecuados, los tipos de clavo, etc. Bueno, luego de eso se realizó el ensayo de carga de formación y se verificó que efectivamente lo que se había diseñado y calculado cumplía con la flecha establecida, digamos. Estaba según los cálculos. Bueno, como acá está, como para cerrar, la imagen de esa pequeña estructura que se realizó con los chicos del colegio técnico. Ya esto fue en el año 2019, que fue el último trabajo antes de la pandemia. Esperemos si se puede llegar a regular un poquito más el tema de la pandemia, de realizar algo a fin de año. Así que bueno, con esto también ponencia, desde ya muchas gracias por la atención, y esto es el preámbulo de lo que será en agosto y septiembre ya el curso de formación en construcción de madera, que ahora lo vamos a hacer en el CETEMAT. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Muy buena la presentación, más que interesante. Y les quiero comentar a todos los asistentes que tal cual como mencionó Jorge, en la agenda de actividades del Centro Tecnológico está planificada las capacitaciones en construcción con madera, cuyos docentes van a ser en un módulo Jorge Celano, el arquitecto Jorge Celano, y en el otro el ingeniero Iván Edler. Así que muchísimas gracias de nuevo, Jorge. Hubo algunas consultas, las vamos a pasar al final, ¿sí? Estamos anotando quiénes las hacen y al final se las transmitimos. Iván, si está todo listo. ¿Sí? ¿Se me escucha? Perfecto. 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 Bueno, vamos. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve. ¿Se ve la presentación? Ahí se ve, sí, sí. ¿Está? Bien, bien. Bueno, antes que nada, le agradezco a José Luis, a Maxi y al decano que conocí hoy, tuve el gusto, por la participación en este webinar, en esta presentación. Voy a hacer un rápido repaso por lo que me toca a mí, que es el módulo de estructuras. Esta presentación es cortita, espero estar a la altura. Así que bueno, sería el módulo 2, sería la segunda parte del módulo de sistemas constructivos. La idea es complementar todo lo que Jorge desarrolle desde el punto de vista estructural. Si bien vamos a desarrollar quizás todos los sistemas constructivos de manera completa, la idea es por ahí venir a diseñar o complementar aquellos elementos estructurales que no estén dentro de la categoría de sistema constructivo. La idea es por ahí hacer un análisis más general desde el punto de vista de la norma, porque, bueno, la norma CIRSOC 601, lo vamos a ver en el seminario con más detenimiento, es un poco árida para quienes recién empiezan, pero es un reglamento muy completo, estamos muy contentos de tener un cuerpo normativo de este estilo, y es la idea desarrollarlo y, bueno, cumplir con las exigencias. Entonces, objetivos generales de mi módulo. Vamos a hacer un breve recorrido por normativas más importantes, IRAM, CIRSOC, ASTM, hay también del INTE hay un gran grupo. Entender criterios de diseño estructural como regla general. Ustedes saben que las estructuras de madera, en realidad, cuando uno las calcula, cuando uno las diseña, las piensa, en realidad ellas no saben que son de madera. Los criterios de diseño son los mismos que para estructuras de barras, sobre todo estructuras de acero. Entonces, un poco la idea es traer ese criterio o esa filosofía de diseño para poder enfrentarnos a cualquier tipo de estructura. Conocer, obviamente, los métodos de cálculo. La norma CIRSOC tiene métodos de cálculo por tensiones admisibles. Está en trámite de aprobación, entiendo yo, el nuevo método de esfuerzos últimos, pero vamos a entrar un poco en tema, vamos a ver algunas fórmulas, vamos a hacer algunas cuentas. La idea no es aburrir a nadie, pero lo tenemos que ver. Esto no pretende ser, bajo ningún aspecto, un curso de diseño estructural o de cálculo profundo, pero sí tenemos que ver algunos criterios y algunas fórmulas para echar algún número y para que el profesional, ya sea proyectista, calculista o constructor, se sienta seguro y pueda encarar la tarea de manera adecuada y conforme a normas. Vamos a meternos en el diseño de uniones también, sobre todo en el tipo de uniones, elementos componentes, qué tipo de fórmulas vamos a
utilizar para el diseño de las mismas, todo conforme siempre a CIRSOC 601. Y bueno, con todo esto, con todo lo mencionado, tratar de integrarnos en el flujo de trabajo de la industria de la madera. Y de esto también vamos a charlar un poco porque el advenimiento de la industria de la construcción con madera, sobre todo en la vivienda industrializada, hace que muchas veces la vivienda o la construcción se genere o se construya en un lugar distinto del que va a ser emplazada la obra. Si bien, como dijo Jorge, el sistema de la IA está pensado para cuestiones in situ, muchas veces nos vamos a encontrar, y sobre todo en Misiones pasa mucho, que existen empresas que fabrican viviendas y luego las montan en destino. Entonces nosotros por ahí a veces, el estructuralista, el proyectista o mismo un director de obra, tiene que estar al tanto de cómo es el flujo y tratar de adaptarse a él. Este es el programa. La idea es que hagamos 3 encuentros de 2 horas. Eso es lo que estuvimos charlando. Un poco los temas que vamos a charlar. De nuevo, la normativa, aspectos mecánicos de la madera, las normas más importantes. Vamos a hablar de cargas, sobrecargas, un poco de viento, un poco de carga de nieve, porque veo que tenemos gente de todo el país. No me voy a meter en la parte de sismo, primero porque la guía no lo contempla todavía, y segundo porque por ahí escapa un poco los alcances del curso. No nos daría el tiempo. Vamos a hacer un pequeño repaso, pequeñísimo repaso de nuevo del sistema constructivo con madera, para complementar o servirnos de lo que nos va a enseñar Jorge, y ya vamos a pasar a la parte de cálculo duro del CIRSOC 601, como el tema de las uniones, diseño a diferentes tipos de solicitaciones, flexión, corte, compresión, ¿sí? Vamos a hablar de madera laminada encolada, otros tipos de elementos compuestos también, vamos a ver cómo se diseñan, cómo se calculan, y sobre todo vamos a hablar de diseño frente a fuego, que es una especie de tabú, si se quiere, en el mundo de la madera. Como ustedes saben, y como lo vamos a desarrollar en perfecto detalle, el común de las personas cree que la madera, por ser combustible, es un elemento débil, y justamente es exactamente al revés, y es lo que yo pretendo demostrarles a lo largo del seminario. Y bueno, al final vamos a hacer una serie de ejemplos de todo tipo. Tenemos ejemplos que están en la guía, ejemplos que va a tocar Jorge, ejemplos reales construidos acá en Misiones, de empresas que fabrican casas industrializadas, ejemplos de estructuras mixtas, estructuras que tienen, por ejemplo, sistemas de bastidores con mampostería, con hormigón, con piedra. Entonces la idea es un poco integrarnos en ese flujo de trabajo y tratar de complementar entre los diferentes tipos de construcción. Bajo ningún aspecto pretendo que solamente nos aboquemos a la madera, pero es un gran paso inicial sí entender el concepto para ir utilizando cada vez más madera en nuestros proyectos. Entonces, este es el CIRSOC 601, todas estas filminas están extraídas ya de mi presentación, es un muy breve repaso, pero para que vayan viendo qué mecánica tengo y cómo pretendo transmitir los conocimientos. Vamos a hablar un poco de el 601, los suplementos, que son las maderas que el reglamento permite utilizar, que ya mencionó Jorge. Algunas están incluidas en el reglamento, otras se incluyeron a posteriori, y entiendo que conforme avance el tiempo y aparezcan más estudios, más especies irán incorporándose. Tenemos también el manual de aplicación, en el que encontramos una serie de ejemplos resueltos, ejemplos que de cálculo estructural, cálculo estricto, de solicitaciones, de uniones, de elementos sometidos a diferentes esfuerzos, y tenemos la parte de la guía, en la que se trata de manera casi exhaustiva el desarrollo de los sistemas constructivos. El espíritu un poco es tratar de nutrirnos de ambos libros, de ambas guías y ambos reglamentos, para poder estar en condiciones de desarrollar el cálculo y verificación de cualquier tipo de elemento y de cualquier tipo de obra con el sistema constructivo. Vamos a ver que en algunos casos quizás vamos a necesitar del manual, pero si nosotros nos enmarcamos estrictamente dentro de la guía no vamos a tener necesidad. Vamos a hablar un poco de los aspectos mecánicos de la madera. Ustedes saben que este es un elemento que, dadas 3 direcciones ortogonales, se comporta exactamente distinto, es material ortótropo, no se comporta como el acero, tampoco como el hormigón. Entonces merece un estudio especial, sobre todo desde el punto de vista de la elección de las piezas y de cómo se orientan o cómo se ponen en el proyecto. No es lo mismo colocarla en un sentido que a 90 grados, bueno, ese tipo de cuestiones las vamos a desarrollar. Un poco más en profundidad y a cuenta de lo que dije anteriormente, vamos a aprender a leer un poco las resistencias para cada elemento, para cada clase resistente,
vamos a ver qué son las clases resistentes. Cada una de las piezas se somete a una clasificación conforme a la norma IRAM, y en función de esa clasificación resulta en una calidad determinada que me permite a mí, proyectista estructural, determinar con qué tensión ese elemento va a fallar. Lo mismo como los coeficientes de ajuste. Ustedes saben que la estructura de madera o cualquiera de sus elementos componentes deberá ser modificada su resistencia en función de las condiciones a las que esté expuesta. Humedad, tamaño, longitud, tipos de pandeo, bueno, etc. Un tema un poco complejo, pero una vez entendida la tabla, vamos a ver que realmente es muy sencillo. Un tema importantísimo, el tema del fuego. Acá les adjunté un pequeño gráfico con el que inicio la charla, que es sorprendente. Fíjense, por ejemplo, lo que ocurre en un incendio al cabo de 30 minutos, por ejemplo, una comparación directa entre madera y acero, como por ejemplo para un incendio de 740 grados, el acero pierde un 90% de la resistencia y la madera solo tiene una pérdida de 25%. La explicación de esto quizás se orienta más en la ductilidad o el cambio a nivel de composición que sufre el material y cómo la estructura se va deformando, y es ahí donde la madera tiene un enorme poder de resistencia, que lo vamos a ver, y también vamos a ver cómo se diseña para que resista este fenómeno. Los reglamentos que vamos a utilizar casi a lo largo de toda la charla son el 101. Para los que están en el tema del cálculo ya saben que es un reglamento orientado a cargas permanentes y sobrecargas mínimas. También vamos a utilizar el reglamento 102, que es el reglamento de cálculo de viento. Los reglamentos de carga del cuerpo normativo del CIRSOC no hacen distinción de si la estructura que vamos a calcular va a ser de madera, de hormigón o de metal. Con lo cual, tenemos que tener bien en claro qué tipo de acciones vamos a considerar sobre la estructura, porque no es lo mismo considerar un terreno llano, un terreno en una escarpa, un terreno frente a un gran cuerpo de agua, a los fines de la carga de viento, porque las diferencias pueden ser muy grandes. Entonces, es importante saber contra qué cargas competimos para tener un diseño eficiente. Por ejemplo, uno de los temas que me gusta tocar en carga de viento es cómo diseñar, a la hora de proyectar edificios, ya sea en madera o el tema que sea, los núcleos rígidos, para saber si vamos a tener efectos de torsión frente a la solicitación de viento. Como las estructuras de madera son muy livianas, lo cual es una gran ventaja de la estructura, trae aparejada, como no, una gran desventaja, que son fenómenos localizados de pandeo importantes y estructuras muy livianas que tienden a elevarse en vez de a hundirse. El típico caso de las naves metálicas o los tinglados que ustedes conocen. Otro elemento que toco muy por encima, pero para estar al tanto, porque veo que tenemos gente de todo el país, es el 104, que es carga de nieve, ¿sí? Acá por Misiones es raro que nieve, entiendo que por Córdoba hace un tiempo nevó, pero bueno, es importante. Vamos a hablar también de fenómenos estructurales, por ejemplo, cómo repartir la carga de viento, cómo analizar una estructura en función de la deformación de sus nudos, porque si bien, repito, no estamos fuera del mundo de la madera, el análisis estructural sigue siendo el mismo sin importar el material. Entonces, esto es importante, sobre esto machacamos un poco. La idea es por ahí hacer una especie de taller de cálculo estructural en el que haya interacción, en el que consulten y desarrollar los conceptos más importantes. Es obvio que en 3 clases por ahí no voy a poder barrer conceptos muy profundos, pero sí los conceptos básicos para que ustedes entren al reglamento y estén capacitados para hacer las cuentas necesarias para salir del paso. Por ejemplo, variante de uniones, este tipo hay muchos ejemplos, vamos a ver. Estas uniones, por ejemplo, son uniones del tipo sistema constructivo. Existen infinidad de uniones, tantas como quieran inventar, tantas como puedan demostrar que sirven, y también vamos a ver uniones en el caso de cabreadas, ¿sí? El tema de las superficies de techo, ya sean inclinadas o no, lo vamos a estudiar, vamos a ver cómo se analizan, qué son, vamos a ver también algunos conceptos básicos, como por ejemplo el concepto de marco rígido. Por el común de los profesionales que ya están en el tema del diseño lo tienen claro, otros quizás no, lo vamos a repasar. Y la idea por ahí es que se lleven este tipo de conceptos para que de alguna manera puedan estar seguros.
¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto. Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Perfecto, listo. Seguimos. Bueno, otros ejemplos también de estructuras de grandes luces. En este caso vemos una estructura de madera laminada encolada. Fíjense la importancia de las secciones, la importancia de decidir qué tipo de uniones vamos a tener en el centro, cómo vamos a elegir convenientemente las fundaciones, qué tipo de esfuerzos vamos a tener. Todo este tipo de cuestiones las vamos a tratar, vamos a charlar. Sería bueno que el nivel de interacción sea elevado, porque de ninguna manera voy a poder barrer todo, pero sí vamos a ver los conceptos fundamentales que a ustedes les van a permitir por lo menos decidir u opinar a la hora de iniciar un proyecto. Como ustedes saben, cuando nosotros tratamos estructuras de grandes luces, estructuras de un porte estructural importante, la arquitectura y el proceso de ingeniería tienen que ir prácticamente de la mano, porque fíjense ustedes la altura, el brazo de palanca que necesito en apoyos, en la unión, para resistir fuerzas para luces de 50 metros. Ese brazo de palanca un arquitecto no lo puede obviar. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de justamente diseño estructural. Esa es la idea que quiero desarrollar. Algunos ejemplos de cabreadas, por ejemplo, el caso de la cercha española, que es muy conocida, muy antigua. Algunos diseños de uniones mediante clavo. Fíjense, esto está extraído del manual del CIRSOC y es un ejemplo claro del diseño de una unión sometida a corte, analizada una cabreada cualquiera y extraídos los esfuerzos en cada uno de sus elementos, comprobamos una unión, cómo se considera, cómo se construye, para que respete los lineamientos de cómo lo estamos calculando, y a partir de ahí hacer un análisis de carga mediante el método de tensiones admisibles con la corrección de los coeficientes que antes mencionamos, de manera tal de decidir si esa cabreada, esa unión es apta, si verifica, o si no verifica por demás o por debajo. Acuérdense que no solo buscamos que la estructura no se caiga, sino también que sea óptima, ¿sí? En este aspecto vamos a charlar todo el tiempo de el concepto de optimización. Ustedes saben que lo ideal es que si puedo tener una única escuadrilla y una única unión en toda la obra, que sea así. Nunca puede ser así, pero hacia eso tendemos, y bueno, ahí entra un poco en juego el criterio del ingeniero, del arquitecto, o quien esté construyendo, para decidir si la unión está bien sobrepasada, muy sobrepasada. Bueno, son criterios que vamos a ir charlando, ¿sí? La guía del CIRSOC nos provee una serie de cabreadas que mostró Jorge en la diapositiva anterior, que apoyaban sobre la envolvente, los muros portantes, casi ya predigeridas, por así de una manera, pero es importante que estemos en condiciones de saber elegir cuál cabreada utilizar, porque no se limita a ser simplemente un mecano en el que yo uno partes. Hay que entender exactamente cómo interactúan cada uno de los componentes y, bueno, qué consideraciones tener a la hora de aplicar la guía. Pero fíjense ustedes, ya le adelanto de mano, lo compleja y lo completa que es la guía, que nos permite a nosotros decidir una luz, por ejemplo, de 12 metros con aleros de 1 metro y altura de tímpano central de 2,21, decidida esa cabreada, ya nos da los tipos de uniones genéricas con el detalle de clavado, de posicionado, con el número de clavos. Es decir, la guía nos está dando una herramienta muy poderosa, terriblemente útil, para lanzarnos a desarrollar proyectos de manera muy rápida. Ese es el objetivo, pero tenemos que tener en claro qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ese es el espíritu fundamental del diseño de cabreadas. Lo vamos a tratar. Por otro lado, cuestiones de cálculo, las solicitaciones que todos ya conocen. Estas son las típicas solicitaciones de método de tensiones admisibles. El método LRFD aún no está contemplado, pero bueno, este es el método que el reglamento tiene, es el que vamos a utilizar, y vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el desarrollo de esfuerzos a flexión, ¿sí? Para miembros flexionados. Esto está extraído del cuerpo normativo, lo vamos a leer, lo vamos a interpretar rápidamente, y con ello ya vamos a estar en condiciones de echar algún número o programar algún Excel para que ustedes puedan hacer alguna cuenta, ¿sí? Otro tema importante que vamos a tocar es el de madera laminada encolada. Esta es una tecnología que está en pleno desarrollo. Vamos a hablar de cómo se compone, cómo se diseña, la parte del montaje, que es fundamental, qué grúas para qué carga, cómo dimensionar
los anclajes para el periodo de izaje, un tema muy importante. Cuando nosotros trabajamos con elementos muy grandes, tenemos que transportarlos, por ruta tenemos limitaciones, en el lugar tenemos limitaciones, la mano de obra o las grúas disponibles también son una limitante, entonces entra en juego ya el criterio del proyectista de cómo vamos a componer esa pieza, si en una parte, dos partes, etc. Uniones típicas de madera laminada encolada, fallos típicos de madera laminada encolada, esto es muy importante, sobre todo porque el cuerpo normativo nos remite a el tipo de tecnología que tenemos que utilizar y al momento de utilizar este tipo de secciones compuestas, tenemos siempre que tratar de tender a lo que esté certificado. Bajo ningún aspecto es recomendable colocar secciones que no estén certificadas. Con esto vamos a hacer un poco de hincapié porque aparecen los problemas, sobre todo problemas de delaminación en los que se separan las piezas, y bueno, esto claramente no es deseable. Ejemplos miles, tenemos por ejemplo, este ejemplo justamente fue provisto por el arquitecto Celano, un pórtico en la provincia de Misiones, un pórtico de 16 metros, ¿sí? Con sus respectivos detalles, con las uniones acotadas. Esto vamos a aprender a calcular. No vamos a entrar en exacto detalle, pero sí vamos a ver cómo son los conceptos de falla de cada uno de estos elementos, cómo descomponer las fuerzas y mediante qué fórmulas llegar a la falla o no de cada uno de esos elementos, ¿sí? Los conceptos los vamos a ver, las fórmulas también. Vamos a hablar del CLT, el famoso CLT, que es un poco el material del futuro, del cual tanto hablan, un elemento cuya fabricación en términos de huella de carbono es negativo, quiere decir que absorbe más carbono del que libera. Esto es muy importante, sobre todo a la hora de utilizar estructuras compuestas entre hormigón, por ejemplo, y madera. Ustedes saben que en Europa ya se está tendiendo al diseño de edificios con núcleos de hormigón y exteriores o entrepisos con columnas combinados de CLT. La combinación es muy fuerte porque, bueno, el CLT da liviandad al sistema, da velocidad y el hormigón le da rigidez. Estamos hablando de edificios de 10 pisos para arriba, pero es una tecnología muy interesante, quizás para el que no la conozca, les va a sorprender. Bueno, en términos de fuego, de nuevo, lo puse porque acá se ve claramente cómo es la filosofía de diseño frente a fuego. Esto vamos a tratar. Básicamente lo que vamos a hacer es suponer un grosor de sacrificio, ¿sí? Dada la categoría de exposición al fuego que mencionó Jorge, por ejemplo, F30, F60, F120, vamos a definir qué espesor de madera tiene que consumirse para que la sección eficaz sea resistente a las cargas actuantes. De nuevo, el objetivo fundamental en el diseño frente a fuego no es que la estructura no se caiga, es salvar vidas, ¿sí? Eso tiene que quedar bien en claro y también es un caballito de batalla a la hora de defender un poco la madera frente a fuego. La madera se va a prender fuego, lógicamente. Lo que pasa es que va a retrasar el incendio probablemente mucho más que el acero o el hormigón, ¿sí? Ejemplos de la guía también. Jorge seguramente lo va a tratar muy en detalle. Yo lo voy a barrer un poco más del aspecto del diseño estructural en general, como la carga de viento, por ahí algunos detalles puntuales en los que tengamos que utilizar todo lo aprendido previamente. En ese sentido, entiendo que ambas presentaciones se van a complementar, ¿sí? Que también creo que es un poco el espíritu del seminario. Otro ejemplo que está en la guía. Vamos a hablar un poco de maquetación. Este es un ejemplo extraído de una empresa que trabaja en Posadas, en todo Misiones en realidad, y vamos a hablar un poco del software. Ustedes saben que hoy en día ese es un tema que daría quizás para una charla en concreto, pero ¿qué tipo de software tenemos? ¿Para qué sirven? ¿Qué cuidados tener? ¿Cómo modelarlo? ¿Cómo calcularlo? ¿Cómo extraer la documentación? Que es un tema bastante difícil de tratar. Hasta dónde desarrollar la documentación en un software y hasta dónde conviene quizás hacerla a mano. Pero bueno, son temas que muchos de ustedes seguramente ya manejan, sobre todo aquellos que manejen el Revit, el Archicad, cualquier programa BIM, estoy seguro que van a poder aportar muchísimo a la charla. Un poco de bibliografía. Acá puse solamente 2 libros, pero tengo varios, en los que me basé primero para desarrollar esta presentación, la presentación del seminario, y en la que me baso yo para desarrollar los conceptos. Y bueno, entiendo que eso es todo. Este es mi contacto para los que quieran ponerse más adelante, pero bueno, vamos a ver, Maxi, si ya tenemos la fecha fijada. Y bueno, lo único que quiero dejar en claro quizás es que el módulo de estructuras
si bien el tiempo siempre es tirano, la idea es desarrollar la mayor cantidad de conceptos en el menor tiempo posible. Y la idea es barrer también un abanico amplio. Entiendo que somos profesionales de diferentes áreas y bueno, tratar de llegar a todos de la manera más eficaz posible. Así que bueno, Maxi, te cedo la palabra. Espero si hay preguntas. Buenísimo, Iván, muchísimas gracias. Hiper interesante y bueno, la dinámica es muy buena porque realmente se complementan las presentaciones, ¿sí? Hay anotada un par de consultas y comentarios. María Elena Correa consultaba: ¿los bloques de ladrillo se comercializan en Argentina? De la presentación de Jorge al principio. Sí, respondo. En la Patagonia están desarrollados, está el sistema, que no recuerdo bien el nombre, que lo vamos a ver en agosto, pero está con el certificado de aptitud técnica, los bloques macizos de ladrillo, o sea que ya se puede hacer tanto obras privadas como obras financiadas por el Estado. Buenísimo. Vamos con otra de las preguntas. Sí, Maxi, aquí Sí. del YouTube, del chat del YouTube, José Leiva, entiendo que la consulta está vinculada a la exposición de Jorge. ¿Qué madera se usa teniendo en cuenta que no toda madera se lleva bien con la humedad, o en su defecto, si es necesario colocarle algún aislante? Bien, en el criterio general, todas las especies de madera tienen similar comportamiento frente a la humedad. Como dijo Iván, un material higroscópico absorbe y cede humedad, ¿sí? Si ese intercambio de humedad es continuo y se dan las condiciones de temperatura, con el tiempo se llega a la pudrición de la madera. Es decir, sea la especie que sea, alguna tendrá mayor o menor durabilidad, pero llega al mismo caso. En consecuencia, lo que hay que hacer es diseñar el núcleo constructivo o el sector en el cual está interesado, hacer un diseño correcto para, primero, tratar de evitar el agua directa, y en el caso que le dé el agua o la humedad o ascensión o por capilaridad, que esa humedad pueda salir fácilmente y rápidamente, ¿sí? Luego, desde el punto de vista del tratamiento industrial que tienen las maderas, el pino sobre todo, y esto es algo que viene a redondear un poco, estas maderas que figuran en el CIRSOC, haciendo un breve resumen, son maderas blandas que tienen poca durabilidad, pero el por qué se utiliza mucho, porque simplemente son forestaciones masivas, son grandes, forestaciones grandes hectáreas, el recurso natural de mayor cantidad que hay. ¿Qué hace la industria a través del proceso? Primero las forestaciones, que hacen todo un control de la silvicultura y la genética para obtener el material lo más homogéneo posible, y luego en la industria está el proceso primero de secado, y luego, dependiendo de la especie, un proceso de preservación. Ya puede ser un proceso de preservación temporal o permanente, como son los procesos por autoclave con el CCA o CCD. Hoy por hoy en Argentina, lo que se impregna, que eso es madera impregnada, lo que son los pinos resinosos, pinos de Liotistaeda, son los que se impregnan según la norma IRA 9600, y dependiendo el grado de exposición que tenga esa madera respecto del entorno, es decir, si es uso interior, exterior, galería, en contacto con el suelo, con el agua, dependiendo esa situación, demandará una mayor o menor retención, tanto en concentración como en tipo de sal. Es decir, hoy por hoy, y les hablo desde Misiones, que es donde estamos nosotros trabajando, todas las viviendas que se construyen a través del Estado provincial o nacional se hacen con pino impregnado, pino tratado, con los grados de retención que exige la norma. Bueno, no sé si con eso o alguna otra pregunta. Hay un par de preguntas más.
Hugo Armela quisiera consultar sobre los bloques de madera que mencionó el arquitecto Saelano, saber sobre las medidas y la forma de ensamble de los mismos. Bien, están invitados al seminario que se va a dictar en agosto de septiembre. Tal cual, tal cual. Pero entren eso... en internet, no me estoy acordando el nombre, pero lo tienen bajo el CAT. Eso es madera de pino ponderosa, madera maciza, eso es íntegramente madera. Luego hay otro sistema constructivo que tiene una patente que está en comodato, que se fabrica acá en Misiones, que es bloques mampuestos de madera cemento, es decir, tipo de viruta, una viruta especial con un adhesivo de cemento más otro componente estabilizador. La marca comercial se llama Simacom y eso empezó a trabajarse a mediados del año pasado. Después, bueno, hay otros ejemplos, pero son ya de Europa, Estados Unidos, etc. Pero es interesante investigar porque se pueden desarrollar. Acá está, Juan Domingo García, BMB, ahí está, Corfone, Sociedad Anónima de Neuquén, Río Tigre en Cholila, Chubut, ¿sí? Ese es lo que tienen BME, es el sistema constructivo, bloques de madera encastrada. Gracias, Juan Domingo. Buenísimo. La próxima. María Elena Correa consultaba sobre la información del curso, como comentaba Jorge, va a ser en agosto-septiembre. José Luis, yo no tengo a mano las fechas puntuales, pero las vamos a estar difundiendo de la misma manera en la que se difundió esto, el webinar. Sí, en breve, en la semana próxima ya van a estar los flyers con la información de los dos cursos. Así que, bueno, por los mismos canales de las redes sociales por donde hemos venido comunicando hasta aquí, se van a publicar esto. De hecho, quienes están participando de esto y que se han inscrito formalmente, ya tenemos los datos, por lo tanto van a ser los primeros receptores porque van a tener información de primera mano, digamos. Así que quienes están inscritos en estas actividades, directamente se les va a enviar información de los cursos. Buenísimo. ¿Para qué se inscribieron? Ahora les va a llegar información todo el tiempo. Gracias, José Luis. Gente, les quería comentar que por favor tengan un poquito de paciencia porque antes de terminar nos gustaría hacer la captura de pantalla, ¿sí? De todos los que estamos presentes. Así que también para que por favor después habiliten las cámaras. La siguiente consulta es de Vanessa Jiménez y pregunta si la construcción con paneles SIP está regulado por algún reglamento o norma. El SIP panel también se produce ya en el sur. Hay una fábrica, son 2 o 3 fábricas que están produciendo en el sur. Tengo entendido que una de ellas ya tiene el CAT, o sea que puede hacer obras privadas y públicas con financiamiento del Estado. Normas IRAM para acá, para Argentina, no hay para el SIP panel. Justamente por eso se hace el desarrollo del CAT, ¿no? El certificado de aptitud técnica a través del INTI. Buenísimo, gracias, Jorge. Y María Dolores Aramburo hace un comentario. Ella comenta que es difícil de conseguir proveedores de vigas laminadas que tengan certificación y den el módulo de elasticidad real de su producción. Comentario realizado durante la presentación de Iván. Y con eso estaríamos... Sí, yo te Iván, diría, creo Maxi, que ese es para vos, Iván. Sí, con eso. Pensé... Lo de la... madera laminadas. Porque justo se me cortó, Maxi, lo de la madera laminada es... Sí, era un comentario de María Dolores que él escribió en el chat. Difícil de conseguir proveedores de vigas laminadas que tengan certificación y que den el módulo de elasticidad real a producir. Sí, eso es un hecho. No sé cómo estaremos a lo largo y ancho del país, pero, por ejemplo, para que tengan una idea que no solo es difícil conseguir la certificación,
sino también la dimensión. Hay laminadoras que, por ejemplo, laminan hasta 12, 15, 20 metros, y eso a veces genera cierta dificultad para decidir o desarrollar el sistema constructivo. Muchas veces lo que termina pasando es que uno diseña la pieza como, por ejemplo, un arco triarticulado para, por ejemplo, utilizar dos secciones de 12 metros y medio o 12, siendo el máximo, para llegar a 24. Así que sí, ese tipo de limitaciones tenemos, pero bueno, entiendo también que cada vez hay más lugares que certifican. Jorge, vos estabas al tanto de los principales proveedores de emisiones. ¿Cuál era la medida máxima que laminaban? Que ¿eran 24 metros, puede ser? Sí, en Argentina habían 3 empresas que estaban certificando IRAM para madera laminada encolada estructural, que no es lo mismo que cualquier madera laminada encolada comprada en cualquier corralón. Claro. Hay que tener especial cuidado, más allá de la calidad de las piezas para laminar y conformar la sección resistente, con el tipo de adhesivo, que debe ser resistente a las condiciones donde va a estar puesta la estructura, ya sea interior, galería o el exterior. Muchas de las estructuras están al exterior, por lo cual los adhesivos deben ser resistentes a la intemperie y no solo a la humedad. Y no son todas las fábricas lo que tienen. Primero, el tipo de adhesivo y el tipo de prensa necesario como para realizar eso. Y segundo, los largos comerciales que normalmente se consiguen en el mercado dependen básicamente del tipo de prensa. Las que más hay son prensas de 6 metros, luego tenemos prensa de hasta 13 metros, y en algunos casos muy puntuales hay fabricación que ya son no con prensa convencional automatizada, sino con tipo sargento, que vigas de hasta 24 metros por 1,20 de alto y 6 pulgadas de ancho. Eso hay uno acá en Caraguatay, después hay uno justamente en Mendoza, Valerio Oliva, y en Santa Fe estaba la otra que estaba certificando IRAM, que creo que se llaman los Alas. Con nosotros está Helga Vogel. Si me escuchás, Helga. Hola, Helga. Vos creo que hiciste un gran trabajo bastante extenso y puntual sobre este tema, así que nos vendría bien tu opinión. Y en general, hoy por hoy, lo que puede llegar a conseguirse depende de, más que nada de las longitudes que puede llegar a transportar un semirremolque, que son 13 metros y medio en algunos casos, pero es lo máximo que normalmente se puede conseguir. Pero es una cuestión más que limitante de la fábrica, es la limitación logística, digamos. Pero creo que es todo un ámbito a desarrollar por algún industrial que quiera salir adelante, porque todas las estructuras de grandes luces, todas las naves industriales se podría reemplazar las estructuras metálicas por estructuras de madera, y estamos hablando de otra cosa, mayor seguridad frente a incendios, y bueno, y todas las ventajas que tiene la madera. Gracias, Helga. Gracias, Helga. Un breve comentario, porque no es poca cosa lo que están, casi que se armó un debate, ¿no? No es poca cosa hablar de la calidad de la madera, es fundamental. Tal es así que la certificación de las calidades de madera hoy por hoy se está trabajando a nivel de todos los entes, los universitarios, los entes gubernamentales y las cámaras madereras, para lograr un rotulado de la madera, en principio madera cerrada, según las normas IRAM, y poder continuar luego con las maderas laminadas también y otros productos. Esto es algo que lo solicita el cliente, lo solicita el comitente, la persona que quería comprar madera al corralón. De ahí vino la demanda, y también poder exportar estos productos al exterior, tener un rotulado, una certificación que sea equivalente con
los sistemas de exportación como para agilizarlo justamente la mecánica. Acá lo que comenta Julio Domingo, el tema de ensayar cada vez que hay que hacer una obra, es algo contraproducente, es cierto. Vuelvo a reiterar, en Argentina, creo que siguen vigentes solamente 3 fábricas en Argentina que certifican IRAM. Certificar IRAM es certificar todo el proceso y control de calidad, la trazabilidad desde el producto que entró hasta que salió envuelto en su film para el despacho, garantizando los valores de elasticidad y las calidades de la madera y los adhesivos. Los que no certifican, yo particularmente cuando me tocó hacer proyectos o diseño de estructura de grandes luces con madera laminada encolada, se hizo un trabajo muy grande a través del Estado provincial, que es el Parque Temático Cruz de Santa Ana. Eran vigas de 21 metros de largo, 85 de alto y 6 pulgadas de ancho, que el proveedor no tiene el certificado de IRAM, pero a raíz de ello se hizo junto con el CETEMAT, sería el Santiago del Estero, acá es la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, Laboratorio de Tecnología, se hacía los ensayos de adhesividad, no era que se ensayaba la viga, sino se hacían los ensayos de línea de cola para garantizar que ese adhesivo resista en las condiciones para las cuales iba a estar expuesto. Ese se hizo un trabajo, fue un ejemplo, digamos, pero bueno, se cumplió con todos los requisitos y hasta hoy ya van 12 años y pueden pasar a visitarlo, son vías que están a la intemperie, vino impregnado con adhesivo resistente a la intemperie y están en perfectas condiciones. Y de paso, están invitados a venir a visitar Misiones, ¿sí? Ahora en vacaciones. Y estaremos. Ajá, tal cual, tal cual. Bueno, José Luis, vamos a ir cerrando. Creo que hubo algún comentario más, pero en lo posible, gente, si pueden, por favor, encender sus cámaras, así hacemos las capturas de pantalla. Sí, le voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia. Son 4 pantallas que hay que capturar y como en las distintas computadoras 4 pantallas aparecen, tienes. Aparecen distribuidos, van a tener que esperar por las dudas a que esté listo. Ahí se van arrancando varias caras conocidas. Buenísimo. Muy bien. Vamos a arrancar entonces. Sí, voy con la primera pantalla. Ahí va. La captura de la primera pantalla. Denme un segundo. Ahora vamos con la segunda. Segunda pantalla. Vamos con la tercera. Ahí estamos. Ahora sí, vamos con la cuarta y última. Perfecto. Muchísimas gracias, gente. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, nosotros más que nada por una cuestión de horario, sí, queríamos ir redondeando por si alguien se tenía que retirar o tenía otras actividades. No obstante, nosotros no estamos apurados por retirarnos o cerrar la sesión, así que cualquier comentario extra me mandó Iván por mensaje privado que después de las 8:30 tiene costo, así que no, mentira. Empieza la tarifación. El perfil del consultor. Claro, a partir de las 20:30 baja el taxímetro. Claro. Ahí empieza a correr la maquinita. Bueno, Maxi, José Luis, muchas gracias. Yo los invito, antes que nada, ahora seguramente Jorge hará también su saludo, pero los invito a participar. Me parece muy importante que participen, pero no porque nosotros tengamos algo importante para decir, sino porque justamente es esta unión y este intercambio interdisciplinario lo que fortalece un poco al rubro. Entiendo que hay gente de todos los ámbitos
y aunque no lo crean, nosotros muchas veces aprendemos más de lo que ustedes creen a raíz de sus comentarios y de sus preguntas. Así que les agradezco a todos los que quieran participar, y bueno, yo estoy abierto a que las consultas que tengan siempre serán bienvenidas, entre colegas no tengo ningún inconveniente. Así que muchas gracias, y bueno, Jorge, si querés decir algo también. Simplemente agradecerle por la oportunidad del webinar este, y bueno, que los esperamos a todos en el seminario ya en agosto y septiembre. Si me permiten, antes de dejarle el cierre a Maxi, que ha sido el moderador de estos dos webinars, solamente quiero agradecerles a Iván, a Jorge, la amplitud con la que han desarrollado los conceptos, y fundamentalmente los buenos vendedores que han sido del curso por venir, porque han dicho cosas interesantes, pero lo importante lo han dejado para después. Así que en ese sentido han sido unos grandes estrategas comerciales. Muchas gracias por la participación. Gracias a todos los que han estado acompañándonos en este webinar. Los vamos a mantener informados, y a su vez quiero recordarles que desde el CETEMAD el tema de construcción con vivienda construcción de viviendas de madera, construcción con madera, es un tema central y es el eje sobre el cual estamos trabajando y vamos a trabajar durante los próximos años. Por lo tanto, es un camino que hemos iniciado y lo queremos iniciar desde las cuestiones básicas, las capacitaciones, las partes estructurales, los manuales, las normas técnicas, hasta llegar al armado de casas de madera. Por lo tanto, van a ser muy bien recibidos todos quienes nos quieran acompañar en este proceso. Bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias como siempre a la facultad, en la persona del decano y de algunos docentes y alumnos que han participado. Así que, nuevamente, en breve estamos en contacto para pasarles información de los cursos. Maxi. Bueno, José Luis, dijiste todo, yo creo que queda finalizado. Aprovecho para también hacer extensivo mi agradecimiento a todas las personas que participaron, a los panelistas, por supuesto, pero esto está preparado para todos y cada uno de los que asistieron. A nosotros nos enorgullece, de hecho, que así haya sido. Y bueno, a la gente de YouTube también, a los que se encuentran en la sala de YouTube, que hicieron varias consultas. Pedimos disculpas si no pudimos transmitir todas ellas, pero bueno, queda abierto el espacio en las capacitaciones para que ahí puedan ser evacuadas. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto. Osvídense, Maximiliano. ¿Cómo? Osvídense. Arrivederci. Buenísimo, gente. Muchas gracias. Qué bueno ver tantas caras conocidas.